Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con funciones en Java. Nos están pidiendo hacer un programa que compruebe si una palabra o una frase es palíndroma y nos da algunos ejemplos de palabras o frases palíndromas. Por ejemplo, reconocer es palíndroma porque se lee igual de izquierda a derecha a cómo se lee de derecha a izquierda. Entonces, si la leemos de derecha a izquierda, también dice reconocer. Igual pasaría con Ana, en este caso, con frases como ojo rojo, que si lo leemos al revés también dice ojo rojo, o como esta que dice la ruta nos aportó otro paso natural. Si ustedes la leen de derecha a izquierda, va a decir exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta algo, y es que cuando tenemos una frase palíndroma o en general una palabra palíndroma, no se tienen en cuenta los espacios, no importan, es decir, los espacios no tienen que estar en el mismo lugar, tanto en la izquierda como en la derecha, ni importan las mayúsculas, que esta sea mayúscula y esta no, pues no tiene ninguna importancia, ni tampoco las tildes. Entonces, lo único que importan son, digamos, las letras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos diga por medio de pantalla cuál es la frase que quiere comprobar. Para eso vamos a importar a java.util.scanner, que nos va a permitir crear un escáner que vamos a llamar lector y que va a ser igual a un nuevo scanner system.in para que el usuario pueda ingresar información por pantalla. Y luego vamos a declarar una variable de tipo string que se va a llamar palabra. Ahora, con un system.out.println vamos a pedir al usuario que ingrese una palabra o frase. Dos puntos. Y luego vamos a guardar esa información en la variable palabra, y para que el usuario pueda ingresar tanto una palabra sin espacios como una frase que tiene espacios, pues vamos a llamar a nuestro lector.nextLine y cerramos. Y ya tendríamos aquí una palabra. Ahora, lo que seguiría en la lógica es hacer unas condicionales en las que si esa palabra es palíndroma, se imprima por pantalla ese texto que es palíndroma, y si no es palíndroma, pues se imprime que no es palíndroma. Pero antes tenemos que hacer la función que nos va a verificar precisamente si esa palabra es o no es palíndroma. Y eso lo vamos a hacer aquí arriba. Vamos a crear aquí una función public static, y esta función nos va a devolver un valor booleano, sea verdadero o falso, en el que verdadero significa que sí es palíndromo y falso significa que no es palíndromo. Entonces va a ser tipo boolean y se va a llamar es palíndromo. Así se va a llamar la función. ¿Qué va a recibir como argumento esta función? Pues va a recibir un string que aquí también vamos a llamar palabra. Bien, ahora que tenemos esta función, vamos a empezar a pensar en algunas cosas que tenemos que hacer con la palabra o frase que nos envíen. Por ejemplo, vamos a hacerla con esta frase que está larga, la voy a colocar aquí de ejemplo. Esta frase es la original, pero el programa no puede evaluar esta frase. Primero, la tiene que evaluar sin mayúsculas, luego sin espacios y luego sin tildes. Es decir, al final la palabra o frase que va a evaluar se va a ver algo así como esto que estoy colocando acá. ¿Listo? No tendría ni mayúsculas, ni espacios, ni tildes. ¿Cómo hacemos que una palabra que nos llega en este formato termine en este otro formato que es el que necesitamos? Bueno, tenemos que hacer algunos pasos. El primero es pasar todo a minúsculas. Entonces, para eso vamos a llamar a nuestra variable palabra y vamos a decir que ahora va a valer la misma palabra, pero to lowercase, que significa que la vamos a pasar toda a minúsculas. Es decir, en este paso lo que estamos haciendo es que si nos enviaron la frase originalmente, déjenme borrar esto, esta de acá arriba, lo que va a pasar es que en este paso se va a quitar esta L mayúscula y cualquier letra mayúscula que tenga se va a volver minúscula. Listo, ahora vamos a quitar los espacios. Para eso volvemos a llamar a esa variable palabra y ahora vamos a usar un método que tenemos en nuestro objeto string que se llama replace, que significa que vamos a reemplazar un carácter por otro y cada que encuentre ese carácter lo reemplaza por el otro. ¿Qué carácter vamos a reemplazar? Pues el espacio. Entonces ese lo identificamos como estas comillas dobles y el espacio, y lo vamos a cambiar por un espacio vacío que lo identificamos con estas dos comillas seguidas sin nada en medio. Y entonces eso que va a hacer en este paso, pues se nos van a quitar todos estos espacios de acá.
¿Listo? Y ahora la siguiente parte es quitar las tildes. Como las palabras con tildes pueden ser la A, la E y bueno, todas las vocales, vamos a hacer esto con todas las vocales. Entonces, déjenme copiar esto aquí abajo. Aquí sería la E y la E. Luego aquí la I y la I. Luego aquí para la O y para la U. Entonces colocamos esto así. Perfecto. Y en este caso, pues esta que tiene una O mayúscula, cuando pase por acá, esta O con tilde se va a volver una O sin tilde. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Y ya lo que con lo que vamos a trabajar nosotros es con esta frase que no tiene ni espacios, ni tildes, ni mayúsculas. Y ahora pensemos, ¿cómo podemos nosotros identificar que una palabra es palíndroma? Tal vez nosotros como humanos, solamente con leerla al revés, la ruta nos aportó, etcétera, ya por la forma en la que se escucha sabemos que es palíndroma, pero tenemos que pensar un poco en cómo hacerle entender a la máquina que esta es una palabra palíndroma. Una forma de verificarlo que podemos ver es que, por ejemplo, la primera letra con la que empieza esta palabra y la última tienen que ser iguales. Y luego yo me voy yendo hacia el centro. En vez de evaluar la primera, evalúo la que está a la derecha. Y en vez de evaluar la última, evalúo la que está a la izquierda. Y esas dos tienen que ser la misma. Y luego sigo yendo hacia el centro. Desde este lado voy recorriendo hacia la derecha y desde este lado voy recorriendo hasta la izquierda. Y siempre voy comparando esos dos caracteres que están ahí. Entonces, esa sería una forma en la que podemos hacerlo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta que esta es una cadena de caracteres que podemos ver como que cada letra está en un índice de esa cadena. Entonces, esta letra, la L, está en el índice 0 de esa cadena, está en el índice 1, está en el índice 2, está en el índice 3 y esta está en el índice número N, siendo N el largo de la cadena, menos 1. A ver si me explico un poco mejor. Oso. Entonces, la primera O está en el índice 0, la S está en el índice 1 y la última O está en el índice 2. Es decir, la última O, la última letrica, está en el índice del largo de la palabra menos 1. Miremos que el largo de la palabra de la palabra oso, en este caso es 3. Oso tiene 3 letras. Y la última letra está en el índice 3 menos 1, o sea 2. Entonces, siempre la última letra va a estar en el largo de la palabra menos 1. Y la primera letra está en el índice 0. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear dos variables. Una se va a llamar A y va a ser 0, es decir, va a representar el índice de esta primera letra. Y voy a crear otra variable entera que se llame B y se va a reflejar como la última posición. Es decir, el largo de la palabra que podemos hallar con palabra.length menos 1. Aquí ya tenemos el índice de la última letra. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que recorrer toda la palabra de izquierda a derecha. Todas las posiciones que haya de letras en la palabra, por cada letra que haya en la palabra, tenemos que recorrer y hacer una validación. Eso lo hacemos con un ciclo for. Vamos a inicializarlo con int i igual a 0. Luego i hasta que sea menor al largo de la palabra. .length. Y en cada iteración vamos a ir subiendo de a una unidad esta letra i. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un bucle que se va a repetir n veces, siendo n la cantidad de letras que tenga la palabra. Y lo que vamos a hacer es comprobar que la letra en el índice A sea exactamente igual a la letra en el índice B. Entonces, para eso vamos a hacer un if y vamos a decir la palabra .charadd. Charadd es un método que tienen las strings para verificar un carácter en cierta posición de esa palabra. Entonces, yo quiero verificarlo en la posición A, en el índice A. Y quiero verificar que esa letra, ese carácter que está en la posición A de esa palabra, sea igual al carácter que está en la posición B de esa palabra también. Y entonces, si llega a pasar eso, que por ejemplo la que está en el índice 0 es igual a esta última, pues podemos continuar. ¿Y qué significa continuar? Que ya no vamos a evaluar esta, sino la siguiente hacia la derecha.
entonces ya no es el índice 0, sino es el índice 1. Es decir, a la variable A le estamos sumando una unidad para pasar hacia la derecha. Mientras que a la variable B tenemos que ir hacia la izquierda, entonces tenemos que quitarle una unidad, B menos menos. Y así lo que estamos haciendo es que en cada iteración de este ciclo for, primero evaluemos estas del extremo, luego evaluemos las que siguen hacia el centro, luego las que siguen, y así se va a ir yendo hasta que en algún momento se van a encontrar aquí en la mitad y luego pues van a volver a recorrer hacia el revés. Y siempre va a verificar que el carácter que está aquí a la izquierda sea igual al de la derecha con esta verificación que estamos haciendo acá. Siempre que sea igual, va a pasar esto de que se va a incrementar. Pero ¿qué pasaría si en cualquier caso está haciendo esta comprobación y no llegan a ser iguales? Pues directamente, si no son iguales esas dos letras, vamos a retornar falso. No es una palabra palíndroma porque dos letras que estaban en la misma posición, digamos relativa, no son la misma y no nos sirve. Ahora, si recorrió todo el ciclo for, es decir, recorrió toda la palabra y en ningún momento pasó que se volvió falsa, que se retornó falso, es decir, siempre fueron la misma letra, pues debajo de ese ciclo for significa que ya puedo retornar un true, porque ya hizo toda la validación y en ningún momento se volvió falso. Entonces retorna un true. Y significa que la palabra sí era palíndroma. Ahora, yo puedo aquí crear unas condicionales, que eran las que hablábamos al principio, que me van a verificar eso. Primero, vamos a verificar si es palíndromo, que así se llama la función, es palíndromo, pasándole como parámetro la palabra que el usuario está colocando acá. Vamos a verificar si esto es verdadero. Y en caso de que sea verdadero o true, lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla con system.out.println es palíndromo. Y aquí con un punto y coma. En cualquier otro caso, else, vamos a hacer system.out.println no es palíndromo. Y cerramos con un punto y coma. Y entonces lo que está pasando es lo siguiente. Estamos pasándole esa palabra a nuestra función de es palíndromo. Aquí va a hacer toda la verificación y nos va a devolver verdadero o falso. Y este if, como solamente está verificando si es verdadero o falso, este if se dispara, digamos, funciona cuando el resultado aquí sea verdadero. Y en cualquier otro caso, pues dice que no es palíndromo. Por último, lo que voy a hacer es que... no, está bien. Yo creo que está bien. Vamos a correr el programa para ver si funciona. Voy a empezar con algo fácil. Oso es palíndromo. Bueno, ahora voy a colocarlo osos. No es palíndromo. Vamos bien. Ahora voy a colocar reconocer con una mayúscula. Reconocer. Ah, perdón, lo escribí mal. Reconocer es palíndromo. Y coloquemos esta frase que está difícil. Tiene tildes, mayúsculas y espacios. Aquí la colocamos y nos dice que es palíndromo. Si yo llego a cambiar algo de esa frase, por ejemplo, la ruta no nos aportó otro paso natural, pues ya nos dice... Ah, la volví a correr. No nos aportó a otro paso natural, nos dice que no es palíndromo. De manera que tenemos una función que nos está verificando precisamente eso que queríamos, que era verificar si una palabra o frase era palíndroma. Espero que les sirva este programa. Y bueno, en caso de que sí, les voy a dejar una lista de reproducción con más videos, con más ejercicios realizados con funciones. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.